La psicoterapia relacional de tercer orden, medios sociales para fines terapéuticos, publicado por la editorial británica Ethics Press en 2025. En esta nueva publicación, Raúl Medina integra magistralmente la sabiduría sistémica con la filosofía y las investigaciones sociales postestructurales. En este audiograma nos enfocaremos en los métodos clínicos de la psicoterapia con pensamiento de tercer orden. Principio rector. Este libro parte de la idea de que en el ámbito psicológico nada es natural. La naturaleza es una invención del poder. Se crean parcelas de la realidad que se proponen situarlas fuera de discusión o crítica por considerarse naturales. La literatura científica está saturada de investigaciones que han naturalizado el maltrato y la exclusión. Por ejemplo, la desigualdad de las mujeres, la esclavitud, el racismo, la homosexualidad, el maltrato hacia la mujer, el género y sus roles, las psicopatologías, como la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad, entre otras. Todas ellas han sido refutadas. El doctor Medina señala que esto no solo implica un dilema epistémico o metodológico, plagado de simulación y malas prácticas éticas, sino que también ha tenido efectos prácticos de injusticia para esta población. Desde estas explicaciones científicas biológicas se ha excluido, negado, maltratado, perseguido, silenciado y matado. Esta publicación parte del principio de que nada es natural en el ser humano. La naturaleza y la cultura se constituyen mutuamente en una dimensión ecológica, tal y como señaló Gregory Bateson. Esto significa que lo biológico, lo corpóreo, se organiza desde la biografía personal en la interacción social y con la naturaleza. Las unidades son siempre dimensiones ecológicas, no variables independientes, sino interconectadas. Las dicotomías son construcciones ficticias que ordenan la realidad en jerarquías y prioridades, y organizan el mundo en expectativas y privilegios, lo que da lugar a sujetos excluidos e invisibles al reconocimiento social. Este contexto es la antesala de la psicopatología. ¿Qué tiene que ver la psicopatología con la dimensión sociopolítica? El cuerpo es una unidad ecológica que contiene una sabiduría relacional que responde al maltrato mediante el síntoma, aunque la persona se resigne o justifique el maltrato. Por ejemplo, vivir en una relación conyugal insatisfecha y justificar la permanencia por una creencia irrefutable o por condiciones de pobreza y exclusión que ponen en riesgo la dignidad y la salud de la persona. El cuerpo se revelará porque es una entidad ecológica sabia que muestra su desacuerdo. La locura es real, pero no natural. En otras palabras, la locura, como forma de resistencia, se revela ante el maltrato, el malestar psicológico, el sufrimiento emocional y físico. Estos se podrían interpretar como un posicionamiento político ante la injusticia. Entonces, ¿qué tiene que ver la injusticia con la psicopatología? La injusticia no solo pertenece al campo de la economía, sino que se expande a todas las esferas de la ecología. Aquí revisaremos la injusticia social como variable del malestar personal. En particular, tiene que ver con un sistema de no reconocimiento y, por ende, de exclusión estructural que se organiza desde las políticas públicas. El no reconocimiento de ciertos grupos de la sociedad como sujetos de derecho legítimo los invisibiliza, los hacen desaparecer como ciudadanos, lo que genera lo que hoy se conoce como minorías y conduce a una fractura de la cohesión social. Esto genera un tipo de subjetividad particular normalizada. Mediante la exclusión estructural, las personas se desactivan sociopsicológicamente. Las personas justifican su mala suerte en la vida alegando que es algo que les tocó vivir, lo que conduce a la autorrepresalia, el autodesprecio, la resignación y el autocastigo. Todas estas respuestas de derrota están gobernadas por políticas públicas que construyen subjetividades y sentimientos de fracaso personal que conducen a lo que se denomina psicopatología. ¿Dónde se sitúa la estructura, los sistemas de los sistemas, el tercer orden? Cabe señalar que la estructura no es algo externo a los sujetos, sino que se da en la vida cotidiana. Según Medina, es desde donde opera con mayor poder el tercer orden. Los círculos más íntimos, como la familia y las amistades, se han convertido en vigilantes activos del orden establecido por la estructura, imponiendo expectativas estructurales. Utilizan estrategias micropolíticas y emocionales de sometimiento, como ignorar, excluir, controlar, rechazar, maltratar, reprimir, etc. Por ello, la injusticia como dimensión del poder no es algo externo a las familias, sino que opera en la vida íntima. En la esfera íntima, la vinculación relacional está matizada con altos contenidos emocionales, por lo que impacta en la identidad individual. La interacción entre amor y poder, guiada por un simbolismo estructural, conduce en muchos casos al autoengaño, la resignación y el autosometimiento, que son los últimos rincones donde el poder estructural se muestra con mayor contundencia.
Si se continúan habitando situaciones de injusticia, será el cuerpo el que muestre resistencia en forma de síntoma. El problema se agrava cuando el malestar psíquico se trata como una enfermedad biológica o individual inconexa, culpabilizando al cuerpo y al individuo, porque se niega la dimensión ética, política y social del malestar psicológico. ¿En qué se centra la exploración diagnóstica de tercer orden? El primer paso del proceso clínico consiste en investigar por qué esta familia y comunidad han perdido el diálogo solidario y por qué pueden aparecer con tanta frecuencia las condiciones de existencia más intolerables como aceptables e incluso naturales. Por ejemplo, en el caso de las parejas, vivir en el matrimonio sin amor, normalizar el maltrato, resignarse o sacrificarse por el supuesto bienestar de los hijos o por no perder el estatus, fingir o simular que se está bien, depositar todo el bienestar en una persona sin ser correspondido, etc. El tercer orden es invisible, aunque está presente en la cotidianidad familiar mediante mitos. Estos no son solo fábulas o mentiras, sino que nos referimos en particular a aquellos que son una construcción ideológica cargada de sentido normativo que escapa del análisis crítico. El mito es una idea que se impone como evidente, natural e inevitable. Pero, si se examinan con detenimiento, muestran contradicciones, ambigüedades y usos socioemocionales en su constitución. La función de los mitos es unificar subjetividades, alienar conductas, deseos, necesidades, pensamientos y proyectos de vida. Son reales, pero no naturales. Son imaginarios sociales en construcción, no realidades naturales. En el campo clínico se explora a qué le otorga mayor poder o lealtad la familia, en particular, qué creencia o ideología los ha llevado a romper el diálogo solidario. Por ejemplo, desde la mitología patriarcal, excluir a un miembro de la familia por expresar su homosexualidad, o desde el clasismo y el individualismo meritocrático, exigir a un hijo éxito profesional sin acompañar. Existen múltiples ejemplos de pautas y narrativas familiares en las que la lealtad a una mitología es mayor que el respeto y el amor a sí mismo y a los demás. ¿Cómo se puede provocar la conciencia del tercer orden? La terapia relacional de tercer orden trabaja para hacer conciencia de las violencias estructurales que se dan en la esfera de la cotidianidad relacional íntima, familiar y comunitaria. Para ello, se propone transitar de la psicopatología a las patologías estructurales para visibilizar las creencias subyacentes al maltrato que genera malestar. A esto se suman las condiciones materiales, como la pobreza, la precariedad laboral, etc., que interfieren con el bienestar. Se exorciza el síntoma del cuerpo para contextualizarlo. Hacer conciencia de las patologías estructurales significa visibilizar la red de complicidades que imponen el simbolismo estructural, es decir, explorar todas las personas con nombre y apellido que, sin ponerse de acuerdo mediante un pacto colectivo, participan desde una mitología en el maltrato y la exclusión. También hay que reconocer las tácticas socioemocionales que emplean para someter. ¿Cuál es el objetivo clínico y los métodos clínicos de la psicoterapia relacional de tercer orden? El objetivo de la psicoterapia que se propone aquí es restaurar el diálogo entre la familia y la red de apoyo mediante la indignación amorosa, la resistencia, la reflexión crítica honesta, la reparación y la restauración del diálogo solidario que conducen a los cambios para el bienestar. ¿Qué papel juega la indignación en la intervención clínica? El trabajo clínico que se propone aquí se centra, en primer lugar, en concienciar sobre los sistemas que operan en la esfera íntima e incluso en las justificaciones del autoengaño manifestadas, con el objetivo de redefinir la psicopatología como un problema de injusticia social que silencia cuerpos e inactiva voluntades. Desde esta perspectiva, la pauta relacional de maltrato se redefine en el contexto ecológico. Y estas son buenas noticias porque la intervención se reubica de la biología a lo social, de la pastilla a la voluntad, del victimismo a la corresponsabilidad, del control o la adaptación a la resistencia, del silencio al diálogo. Una vez que se es consciente de este mecanismo, es posible reaccionar con indignación. Sentir la injusticia social surge de una dignidad personal seriamente lesionada, de carácter moral y político. A diferencia del deseo de venganza o la revancha, el sentimiento de injusticia no es una reacción meramente emotiva, sino que implica ser consciente de que algo en la sociedad está muy mal y que requiere un cambio. La indignación es un acto emocional y político que se traduce en un recurso psicoterapéutico. Desde este enfoque, se trata al consultante como persona digna, premisa fundamental para que se dé el diálogo terapéutico. ¿A qué se refiere el autor con amor indignado? Enfrentarse a la injusticia tiene más éxito desde la resistencia colectiva que desde la individual. Si la psicopatología es el producto de una injusticia social, hay que reconocerla y situarla en su naturaleza socioemocional y política,
no como un problema individual, sino colectivo. Por ejemplo, el abuso sexual de una niña por un pariente adulto no solo supone una violación y una agresión contra la niña, sino también una traición a la familia y a la comunidad a la que pertenece. Por este motivo, la búsqueda de justicia es una tarea colectiva, no individual. Por otra parte, reconocer en el otro que también está atrapado y sufriendo permite el acercamiento emocional y reconocerlo también como persona digna. Este sentimiento compartido abre la oportunidad de dialogar de nuevo. Se trata de pasar de la tristeza, el miedo, la desesperación, la rabia, el dolor, las peleas, los reclamos, los maltratos y el deseo de venganza, síntomas, a la solidaridad, el respeto y el amor por el otro y por uno mismo, y así pasar juntos a la resistencia. El amor indignado implica una comunión entre las personas, en la que se reconocen las necesidades mutuas. El amor indignado es una categoría emocional política que estimula el diálogo solidario entre los miembros de la familia para recuperar la reflexión crítica y enfrentar juntos las vicisitudes y retos estructurales externos y aquellos que se autoimponen y se experimentan juntos. ¿Para qué el diálogo crítico? Desde la perspectiva que propone Raúl Medina, para que el diálogo tenga un componente reflexivo, posibilite la innovación y el cambio, debe ser siempre crítico. Es decir, la posición crítica ante uno mismo y los demás implica una mirada epistémica, en la que somos objeto de análisis y evaluación. Parece paradójico dialogar desde una posición crítica, la aceptación de diversos puntos de encuentro autocríticos y diferentes. El diálogo debe tener ambos ingredientes para que la familia se cuide de manera mutua ante los embates duros y seductores de la estructura. Ser críticos con uno mismo y con los miembros de la familia permite no dar nada por sentado y, con ello, repensar constantemente las creencias y reglas que ellos mismos se imponen, para pasar al consenso y la negociación abierta como forma de vida. Así se genera la posibilidad de que la unión y el cuidado mutuo sean la prioridad ante la diversidad de dilemas y retos. ¿Para qué sirve la reflexión honesta y autocrítica de la persona? Después de visualizar los sistemas, de reconocer críticamente lo que los llevó a dividirse, separarse y pelearse, y de indignarse colectivamente, la psicoterapia tiene que enfrentar a la persona e invitarla a un diálogo honesto y crítico consigo misma. En esta etapa, el diálogo terapéutico se centra en que el consultante reflexione de manera honesta y autocrítica sobre su participación en la experiencia del abuso o la violencia. Es necesario invocar este diálogo en terapia para realizar un trabajo clínico en profundidad. Profundizar en la reflexión sobre uno mismo desde la honestidad crítica es un proceso doloroso, pero con resultados terapéuticos liberadores, ya que se verá corresponsabilidad y consecuencia. La honestidad crítica lleva a la rebelión contra uno mismo. Rebelarse contra lo que somos es donde se puede ver la influencia estructural de la existencia y aquellos intermediarios del poder que nos recuerdan, todos los días, cómo deberíamos ser. La honestidad autocrítica conduce a una psicoterapia profunda que da paso al respeto de sí mismo. El diálogo solidario como reparación relacional. Para que el diálogo tenga un poder reparador, es necesario que sea solidario. El diálogo solidario es lo que Bateson, 1999, desde la perspectiva ecológica denomina la unidad sagrada. El deseo continuo de participar en un lugar con otros y de respetar el contexto, esforzándose por tener una vida compartida llena de placer. Una experiencia que se refleja en el encuentro con nuestros semejantes y con el planeta que nos sostiene. La vinculación afectiva y el diálogo no son dos dimensiones separadas, sino que van juntas. Para Bakhtin, los aspectos afectivos del diálogo son fundamentales, ya que es ahí donde se constituye el bienestar. Desde esa conciencia afectiva, el diálogo toma mayor fuerza social e integra la identidad individual y la dimensión relacional. En resumen, el propósito final de la psicoterapia relacional de tercer orden es trabajar para que se restablezca el diálogo solidario entre los miembros de la familia, ese que cuida y acompaña desde una posición honesta y crítica, siempre desde una conciencia sistémica. Una vez restablecido el diálogo solidario, serán los propios consultantes quienes generen los nuevos acuerdos y recursos para salir adelante. Dicho resumidamente, esta sería la guía para un diálogo clínico de tercer orden. Se amplía intencionalmente la circularidad dialógica para reconocer los aspectos estructurales que interfieren en la esfera íntima. Esto provoca una reflexión espiral que permite reflexionar de manera crítica sobre la identidad, las relaciones y las condiciones estructurales. También provoca una reflexión ética sobre las consecuencias de los actos individuales y los principios estructurales que los mueven. Se promueve una actitud activa que permite reconceptualizar la propia capacidad para incidir en los contextos íntimos y lograr el respeto y el amor que se merece.
Se estimula la reflexión autocrítica ecológica para evitar el victimismo e invitar a la acción. Y hace posible reconocerse como ente ecológico que visibiliza a los demás como personas dignas con quienes se tiene que dialogar para afrontar juntos las vicisitudes de la vida cotidiana en un amor indignado. Se reconoce la evolución del problema, su participación en él y los cambios de su identidad en relación con aquellos que lo sometían. Se toma conciencia de su salud como una persona ecológica. Por supuesto, el síntoma desaparece porque ya no existen las condiciones ecológicas que lo sustentaban. ¿A quién va dirigida esta publicación? Psicólogos clínicos, psiquiatras, consejeros familiares y de pareja, estudiantes de psicología y de posgrados en psicología clínica, profesionales de la salud y comunitarios.